El tema que nos toca hoy es esta palabra latina que es Ordo Salutis, y podemos decir que describe el proceso por medio del cual la obra de salvación producida en Cristo se cumple de forma subjetiva en los corazones y vidas de los pecadores. El Ordo Salutis es un término latino que significa orden de la salvación. Cuando hablamos de la salvación, sí quiero decir esto, hay que recalcar, o menos quiero recalcar en esta clase, que es una obra de Dios. Y lo venimos diciendo desde el principio, ¿no? Y es por pura gracia. Muchas veces la gente pregunta, como el carcelero de Filipos, como el joven rico, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Como si la salvación es producto de nosotros hacer algo. Pero la salvación es una obra de Dios. Es una obra sobrenatural de Dios que excede totalmente a nuestro ser y a nuestras posibilidades de salvarnos, teniendo en cuenta, y no quiero adelantarme, que toda la humanidad está bajo pecado, dice la palabra de Dios, y que no hay justo ni aun uno, y que todos nos hemos desviado y que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, como una persona muerta, sin vida, perdida, condenada, tiene posibilidad de vivir. No tiene ninguna chance salvo que Dios haga una obra sobrenatural en nuestras vidas. El Ordo Salutis aspira a describir en orden lógico la obra y los movimientos que Dios opera en la salvación para que podamos tener una mayor comprensión de la obra de salvación hecha por medio de Cristo Jesús. Cuando hablamos de orden de la salvación, sí está bueno decir esto, quizás no es una palabra muy apropiada, porque al decir orden no estamos diciendo que en cuanto a la salvación se producen un hecho, después se produce otro y después se produce otro. Vamos a ver todos los beneficios de la salvación. Que Dios nos llamó, que Dios nos eligió, que nos justificó. Y muchas de esas cosas se producen en el mismo acto cuando Dios obra en salvación en la persona. No es como el crecimiento de un bebé que va creciendo y después, obtiene otro logro que es caminar, después aprende a hablar. La salvación, en la mayoría de las bendiciones de la salvación, ocurren en el mismo acto. Simplemente le llamamos orden para poder enumerarlas y ser conscientes de lo que Dios hizo con nosotros cuando nos salvó. A ver, yo les hago una pregunta, y obviamente lo vamos a ver ahora, pero ¿qué idea tienen ustedes acerca de la salvación? ¿Qué conseguimos con la salvación? La vida eterna. Bien, ¿qué más? Ver a Dios. ¿Qué más? No están diciendo el que quiero que digan. Bien, bien. Cuando hablamos de qué obtenemos con la salvación, muchas veces caemos en la simpleza, igual es una gran verdad, de que somos salvados del infierno. ¿Para qué Dios nos salva? Bueno, para ir al cielo y para no ir al infierno. Y está bien, pero es mucho más que eso la salvación que el Señor nos ofrece por medio del Señor Jesucristo. Vamos a leer este texto que lo tienen en el apunte. Dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, dice el apóstol Pablo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que el Señor Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Acá vemos en estos dos versículos, Romanos 8, 29 y 30, todos, o gran parte, podemos decir,
de los beneficios, de las bendiciones, de los elementos de la salvación. Y podemos describirlos, como ahí tienen en el cuadro, en el apunte. Por ejemplo, a los que antes conoció. Acá tenemos el conocimiento de Dios. También los predestinó. Hablamos de una predestinación y de una elección. Vamos a mencionar en esta clase simplemente en qué consiste eso, y en los próximos domingos vamos a hablar puntualmente del conocimiento de Dios, de la predestinación y la elección, para no detenernos demasiado, que es un tema que se habla por siglos, no podemos encuadrarlos en 30 minutos de clase. También los predestinó, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Habla de un llamamiento, de que Dios llamó a algunos para salvación. ¿Qué es esto? Lo vamos a ver brevemente en un momento. Y a los que llamó, a estos también justificó. Habla de una justificación, ¿sí? Y a los que justificó, a estos también glorificó. Glorificación. Entonces podemos hablar de un conocimiento de Dios, de una predestinación o elección, de un llamamiento, de una justificación y de una glorificación. Acá, como también puse en el apunte, estudiar el orden de la salvación nos ayuda a comprender y a apreciar los beneficios que tenemos en Cristo. Y vamos a ver de a uno y explicarlos brevemente, y después nos metemos en los pasajes bíblicos que hablan de esto. Elección. Bueno, ponemos acá, significa que Dios escogió a algunos para ser salvos en su gracia soberana antes de la creación del mundo. ¿Y qué pasa? Que Dios escogió, por ejemplo, a Efraín. Si Efraín tiene a Cristo en el corazón, significa que Dios, desde antes de la fundación del mundo, lo eligió para que un día fuese salvo. Y solo aquellos que Dios predestinó, podemos decir, desde antes de la fundación del mundo, en algún momento iban a creer en Él como Salvador. Y aquellos que no predestinó, no. No me quiero detener porque lo vamos a ver luego. Llamamiento eficaz. Ocurre cuando Dios llama a las personas a sí mismo a través de la proclamación del Evangelio para que respondan con arrepentimiento y fe. Regeneración. La regeneración se da cuando Dios da vida espiritual a los que Él ha llamado. Les repito, vamos a detenernos después en cada tema que estamos diciendo ahora. Conversión ocurre en el momento en que una persona responde al llamado del Evangelio a través del arrepentimiento de pecado y la fe en Cristo. Vos le predicás el Evangelio a alguien, le decís en qué consiste el Evangelio, que Dios llama a todos en todo lugar que se arrepientan y que crean en Jesucristo. El mensaje del Señor era claro, no era complicado. Muchas veces nosotros la complicamos, pero el Señor decía, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, arrepentimiento y fe. Y una persona cree, se arrepiente de sus pecados, deposita su fe en Jesús y decimos comúnmente que se convirtió. Bueno, hay una conversión. Después vamos a ver unos ejemplos en la Biblia. Justificación es un acto legal, instantáneo, en el que Él, Dios, declara que nuestros pecados son perdonados y que la justicia de Cristo es nuestra. Adopción es un acto de Dios en el que nos hace miembros de su familia y nos da beneficios de ser miembros de ella. Santificación se refiere que Dios nos separa del pecado. Acá hay dos tipos de santificación, podemos decir, posicional, y también al proceso en el que Él nos hace más como Cristo. Lo explicamos brevemente. Una persona se convierte, como decíamos, se arrepiente de sus pecados, cree en el Señor, se convierte en un hijo suyo,
Dios lo coloca en una posición, que esa posición es en Cristo, y Dios nos ve como santos. ¿Y qué pasa? Vamos creciendo, como esto sí se asemeja al crecimiento de un bebé. Somos nuevos cristianos, no sabemos absolutamente nada, pero Dios va trabajando en nosotros hasta llegar a ser cada día más como su Hijo. Santificación progresiva, que es un proceso hasta que estemos en la gloria, que es el próximo y último beneficio de la salvación, que es la glorificación. Es el momento en el que Dios finalmente quitará todos los aspectos de pecado de nuestras vidas y nos dará un cuerpo de resurrección. Bueno, vamos a estudiar elección puntualmente. Vamos a hablar de este punto. Como pongo en del apunte, en este caso sí es cronológico porque la Biblia dice que Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y da el ejemplo de Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo el texto del apunte. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Acá hay una elección. ¿Quién nos escogió? Dios. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo ocurrió esto? Antes de la fundación del mundo, cuando vos y yo no habíamos nacido, cuando vos y yo no teníamos manera de elegir a Dios. Bueno, dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y en qué se basó esa elección que el Señor nos haya escogido? Bueno, acá dice en su amor, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Fíjense todos los beneficios que tenemos, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Beneficio más allá de no ir al infierno, de ir al cielo, todo lo que el Señor hizo cuando nos salvó. Acá pongo en el apunte, algunos dicen que Dios iba a elegir a aquellos que Él sabía de antemano quienes iban a creer y eligió a esos mismos. No voy a meterme en el profe que va a dar este tema, quiero decirlo brevemente. Hay muchas líneas de pensamiento acerca de esto, por ejemplo esta, que Dios, en el preconocimiento de Dios, como se le dice, sabía de antemano a aquellos que iban a creer en Él, entonces eligió a esos para salvación. No es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, en 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Acá está aclarando que el Señor no nos llamó ni nos eligió conforme a nuestras obras, conforme a lo que podíamos hacer, conforme a si íbamos a creer o no. Sino, ¿cómo nos llamó? Sino según el propósito suyo y la gracia de Dios. O sea, el Señor no te eligió a vos y a mí si es que sos un hijo de Dios y tus pecados fueron perdonados, en base a si ibas a creer o no en el Evangelio, sino en base a su gracia. La salvación no está centrada en nosotros, está centrada en Él y en su amor y en su gracia. Entonces, ¿cómo nos eligió el Señor? Según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Acá lo dice claramente, antes de la fundación del mundo y no según nuestras obras. Que dice la Biblia que nuestras obras para Él son como trapo de inmundicia, son como algo que no, por más que intentes hacer lo bueno, nunca vas a alcanzar la salvación. Entonces podemos decir que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo y no según
nuestras obras. Hay un pasaje muy claro, no está en el apunte, si querés lo podés anotar, Juan 15, 16. Juan 15, 16, que el Señor Jesucristo dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Acá el Señor está diciendo claramente que el Señor no nos eligió en base si a nosotros lo habríamos de elegir a Él. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y doy algunos pasajes más. Romanos 9:15. Los pasajes de Romanos 9, 10 y 11, léanlos en su casa, son bastante enriquecedores. Pues a Moisés dice, Romanos 9:15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere. No depende si vos ibas a elegir a Dios o no, si ibas a querer a Dios o no, sino de quién depende, de Dios que tiene misericordia. Y como leímos en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y leemos el versículo 11 al final, que dice ahí en negrita, como lo tienen ustedes, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hablamos de un Dios soberano que obra de acuerdo a su propósito, que sabemos que sus propósitos siempre son de bendición y siempre son basados en su amor y en su gracia, y no en nuestro deseo, aunque nosotros íbamos a elegir a Dios, sino en Él. Todo se trata de Dios. Como decíamos, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la elección? Que es según el propósito de Dios y su gracia, su amor, y que sus propósitos son siempre de bendición. Y termino con este punto, con el pasaje de Romanos 9, 20. Dice así, lo tiene en el apunte. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Acá habla de vasos de ira preparados para destrucción, para el infierno, para la condenación. Versículo 23, y para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros. Gracias, Dios, porque en la salvación pensaste en mí, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. El pastor MacArthur explica muy bien este pasaje, es decir, cómo Dios preparó a algunos para la condenación y otros para la salvación. O sea, Dios te está destinando al infierno. La explicación que me gusta a mí, y que creo que es lo que el apóstol Pablo quiso decir, leamos el versículo 22. Lo que está subrayado, los vasos de ira preparados para destrucción. Ya preparados para destrucción. El Señor Jesucristo dice, el que cree en el Hijo no es condenado. Pero el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Ya estaba condenado antes porque ya toda la humanidad está bajo condenación. O sea, ¿quiénes son los vasos de ira preparados para destrucción? Toda la humanidad. Si vos sos un hijo de Dios, si creíste en Jesucristo, no sos mejor de aquel que no cree. Ya estabas condenado.
Pero Dios, para mostrar su misericordia, preparó de antemano y para su gloria a algunos para salvación. ¿Te lo merecías? ¿Y yo me lo merecía? No. Pero Dios pensó, y para mostrar su misericordia y su gracia, como dice el versículo 23, Él preparó de antemano para su gloria vasos de misericordia. ¿Por qué? Por su amor. No había nada en mí, y dice el apóstol Pablo que lo necio del mundo eligió Dios, lo menospreciable, lo vil, lo que no es, para avergonzar lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. A mí me eligió porque tal cosa. O yo soy salvo porque Dios sabía que iba a predicar. Nada que ver. Lo vil, lo menospreciado, eligió. Si Dios te eligió a vos es porque eras eso. Si Dios me eligió a mí porque era eso. Y debemos agradecerle a Dios que en su soberanía y en su amor pensó en vos y pensó en mí para la salvación. Llamamiento eficaz. Esto Calvino también le dice gracia irresistible. No soy calvinista, para el que también esté escuchando en internet. El término en sí no se encuentra en la palabra de Dios. Ya vimos y hemos estudiado en este espacio muchos términos, por ejemplo, Trinidad, que no está en la palabra de Dios, pero sí la Biblia nos da luz de esto. Y dice que el apunte, que este término ha sido usado por la teología reformada. Cuando hablamos de teología reformada, hablamos de la reforma protestante, ¿sí? Para hablar de cómo Dios llama soberanamente a pecadores, de manera que ellos son movidos al arrepentimiento y a la fe al conocer la majestad de Cristo. 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, acá habla de un llamamiento, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados, tanto para los judíos como para los gentiles, dice, es locura. Pero si fuiste llamado, hay un momento, hay un llamamiento en el que empezás a ver a Dios como atractivo y decís, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. No debemos confundirnos al llamado que todas las personas tienen a creer en el Evangelio. Como dijimos hace un momento, el Señor iba caminando por las calles y les decía, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No estamos hablando de ese llamado que es para todos, porque muchos son llamados y pocos escogidos. No estamos hablando de eso. La Biblia habla de un llamamiento santo, de un llamamiento supremo. Romanos 8:30, que lo tenemos como pasaje central en este estudio. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Hay un llamado en el que cuando se produce, las personas son atraídas al arrepentimiento y a creer en el Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 2:13. La verdad que es poco lo que puedo decir, quiero más que nada leerles estos pasajes de la palabra de Dios. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que os haya escogido desde el principio para salvación. Acá hay algo concreto, que Dios te escogió para salvación mediante la santificación por el Espíritu, lo vamos a ver en un rato, y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él nos llamó a aquellos que ha escogido. Miren lo que dice 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo.
Otra vez, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si pensabas que tenías algún mérito en la salvación, si Dios te eligió porque tenés alguna virtud o ibas a ser útil para Dios en algún aspecto, estás totalmente equivocado. Dios no nos llamó conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Es un llamado especial que Dios hace a sus escogidos por medio de la palabra y su Espíritu Santo, obrando un cambio profundo en ellos para que crean en el Evangelio libremente, encontrando a Cristo como deseable. Acá doy el ejemplo de Lázaro, después pueden leerlo en sus casas, en el cual él estaba muerto, ¿sí? Y su hermana se encarga de decir, ya hiede, Señor, porque es de 4 días. Y el Señor lo llama y con esa voz que vivifica, que tiene poder, Lázaro sale de la tumba y tiene vida. El llamamiento del Señor. Anoté 2 cosas que están buenísimas acerca del llamamiento. Nos hace más humildes ante el Señor. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no dependió de nosotros. Que si creemos en el Evangelio no se debe, como venimos diciendo, a que seamos mejores o más buenos que los que no creen. Se debe a que Dios tuvo misericordia de nosotros. No se trata del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tuvo misericordia de mí. Y nos da esperanza cuando oramos por la conversión de otros. Así como Dios y mucha gente oró por nosotros para que creamos en el Evangelio, vos podés hacerlo por los demás y sin duda lo estás haciendo por alguien para que crea en el Evangelio. Bueno, nos da esperanza de que así como nosotros, siendo lo que somos, el Señor nos llamó, nos escogió, nos perdonó, también lo puede hacer con las personas que amamos y que seguramente estás orando para que puedan creer en el Señor como Salvador. Regeneración. ¿Qué significa regeneración? Podemos decir que la regeneración es la obra de Dios en la que da nueva vida espiritual a los que creen en Él. Acá también hay líneas de pensamiento, por eso dije al principio que no podemos ordenar cronológicamente cuándo ocurre cada cosa. Por ejemplo, John Piper dice que la persona, al estar muerta en sus delitos y pecados, no tiene posibilidad de creer en el Evangelio. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo resucita, lo regenera para que pueda creer en Él y arrepentirse, creer en Él y confesar a Jesús como Señor. No sabemos el orden en el que Dios lo hace, es una obra sobrenatural. Acá pongo, la regeneración es compatible, comparable con el nacimiento de un bebé. Cuando Dios nos regenera, Él nos da nueva vida espiritual. Acá el Señor diciéndole a Nicodemo, respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua, de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Está bien haciendo referencia a una obra que hace Dios en el que da nueva vida y es como un nuevo nacimiento que Nicodemo se encarga de decir, pero ¿cómo puedo hacer eso si no me puedo meter otra vez en el vientre de mi madre? ¿Se acuerdan? Eso es imposible. Es que para los hombres es imposible, pero para Dios no. El nuevo nacimiento. No podemos ser salvos sin la regeneración o el nuevo nacimiento. ¿Por qué necesitamos una nueva vida? ¿Por qué Dios tiene que regenerarnos? La respuesta es que somos pecadores. Como decíamos hace un momento, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Miren lo que dice Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó, o sea, nos dio una nueva vida. Lo mismo que dice Colosenses 2:13. Estando muertos en pecado, nos dio vida. Hay ahí algo que se produce en el cual Dios nos da nueva vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así como dijimos unas
bendiciones del llamamiento, lo puse también en la regeneración. Primero, la humanidad necesita la regeneración porque está muerta en sus pecados. No tiene la posibilidad de creer una persona que está muerta, una persona que no tiene vida. Segundo, la regeneración es una prerrogativa de Dios, algo que solo Dios puede hacer, una característica de Dios. Es decir, nosotros no tenemos un rol activo, un bebé no elige nacer. Tercero, la regeneración es una obra que Dios hace de manera instantánea. No es como la santificación progresiva, lo vamos a ver. Vamos a ir avanzando. Conversión. La conversión consiste en volverse del pecado a Dios. Cuando estábamos describiendo, brevemente hablamos de esto, que es dejar el pecado, arrepentimiento y volverse con fe. Hechos 20:21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Habíamos dicho el pasaje en el cual el Señor decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué es la conversión? Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio. Si alguien te pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, Dios llama a arrepentirte de tus pecados. ¿Qué es arrepentirse? La palabra que la Biblia usa para arrepentimiento es una palabra griega que es metanoia, que literalmente significa cambio de mente, cambiar de mente, sacarte tu mente y cambiarla. ¿Por qué? Por el pensamiento de Dios. De todo lo que vos considerabas correcto, todas tus ideas, todos tus ideales acerca de Dios, cambiarlos y volver a Dios. Y doy el ejemplo ahí del apóstol Pablo. Él, en Hechos 9, iba camino a Damasco, convencido de que lo que estaba haciendo estaba bien delante de Dios y de que Dios lo aprobaba, pero se encuentra con el Señor Jesucristo, conoce al Señor y todo lo que él pensaba que era correcto, toda su cosmovisión es cambiada cuando él se arrepiente. Y de pensar de una manera, de tener una mente, Dios lo cambió y lo transformó en otro ser. Y ahí en Damasco, cuando es visitado por Ananías, en Hechos 9, en Hechos 10, vemos a otra persona. ¿Qué pasó? Se arrepintió y creyó en Jesucristo. Entonces una persona no puede manifestar, me arrepentí, creí en Jesucristo y sigue su vida exactamente igual. No hubo un cambio de mente, no hubo una vida nueva. Entonces, ¿qué es la conversión? Cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos nuestros pecados delante de Dios, cuando reconocemos que toda nuestra vida está lejana a Dios y creemos en Jesucristo. Y ahí se produce la conversión. Doy el ejemplo de 1 Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo se convirtieron, dice el apóstol Pablo, a los de la iglesia en Tesalónica. Cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Era un pueblo, una ciudad totalmente idólatra, y ellos no podían decir, bueno, yo creo en Jesucristo, y seguir adorando otros dioses. Entonces, el arrepentimiento nos lleva a cambiar de mente y a cambiar, porque cambió nuestra mente y nuestro corazón, cambiar toda nuestra vida. Justificación. ¿Qué significa la justificación? Es una declaración legal de parte de Dios. Dios nos declara justos. Es una declaración legal en el cual Él te declara a vos y a mí, si creímos en Jesucristo como Salvador, como justos. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un acto puntual en el cual el Creador del mundo, en su capacidad de juez, declara que somos aceptables y dignos de estar en su presencia. ¿Somos justos? No,
Porque de hecho la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Bueno, lo pongo acá en Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Eso somos cada uno de nosotros. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Cuando le preguntás a alguna persona, ¿no? Vos si te morís, ¿a dónde vas? Al cielo. ¿Por qué? Porque soy bueno. Y miren lo que dice la Biblia. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Este pasaje paralelo también está en Romanos 3. Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y la pregunta que hago, si Dios es bueno y sabe que yo soy malo, que no soy justo, ¿cómo me puede justificar? Bueno, la Biblia lo responde. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios, o sea, depositó su fe, que somos salvos por la fe, y Dios lo consideró justo debido a su fe. Dios lo justificó. Versículo 4. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado, pero no la fe. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Dios te justifica cuando depositas su fe en Él y perdona todos tus pecados. Dios nos justifica, nos declara justos a aquellos que depositamos nuestra fe en Jesucristo. Miren el pasaje de 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, hablando del Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros que merecíamos el castigo y la paga del pecado, que era la muerte, Jesús ocupó nuestro lugar. Jesús murió por nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo ocupó nuestro lugar. Primera Pedro dice, quien llevó Él mismo, el Señor mismo, nuestros pecados en su cuerpo. Dios cargó en Él, en el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros, para que nosotros, estando muertos, ahí veíamos nuestra condición anterior, vivamos a la justicia. Acá en Vivamos a la Justicia tenemos esa vida nueva de la que hablábamos, la regeneración y la justificación, y por cuya herida fuiste sanados. Cristo murió voluntariamente por culpa del pecado. No sé por qué dice, pero no por el suyo, no por su propio pecado. Y el texto dice que lo hizo por nosotros. Murió tomando el castigo que merecemos como propiciación para que Dios pueda perdonarnos sin dejar de ser justos. Leo este pasaje de Romanos 3:21, que lo venimos igual diciendo, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, por el Antiguo Testamento, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Cómo sos justificado? Creyendo en Él, depositando tu fe en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Dios manifestó su justicia en la cruz de Cristo. De ese pecado que nosotros debíamos pagar, el castigo lo pagó Cristo. La condena la pagó Él. Y por eso aquellos que depositan su fe en Él son declarados justos. Justificación. Adopción. En la Biblia la adopción consiste en que Dios incorpora en su familia a todos
los que confían en Cristo como Salvador. El apóstol Pablo en Filipenses dice que ahora somos miembros de la familia de Dios. Que antes no eran pueblo y ahora somos pueblo. Que estábamos alejados, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero que el Señor a través de su sacrificio nos hizo cercanos, nos adoptó, nos recibió en su familia. Por ejemplo, dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios nos acepta, nos adopta como sus hijos. Saltamos unos versículos y quiero compartir con ustedes el de 1 Juan 3:1. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Dios te llama a su hijo y agrega, y eso es lo que somos. Esto no lo dice la 1960, pero lo dice en todas las versiones demás, hasta la Biblia de las Américas. Y lo somos. Miren, Romanos 8:15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Dios nos llama a hijos y nosotros podemos llamarlo Padre. Avanzamos y ya estamos terminando. Santificación. Esto también lo hemos explicado. Cuando hablamos de santificación podemos hablar de dos tipos de santificación. La posicional y la santificación progresiva. Por ejemplo, me gusta dar este pasaje de Corintios 1:2, que dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Acá ya habla de que Dios nos colocó en una posición, a los santificados en Cristo. Ya somos santos, aquellos que hemos creído en Él. Pero ¿qué más dice? Llamados a ser santos. Además de Dios haberte puesto en una posición de santidad por ser su hijo, te llama a ser santo. Y me acuerdo del pasaje que dice, sean santos porque yo soy santo. Hay dos tipos. Cuando vos crees en el Señor, te santifica. Te pone en Cristo y Dios te ve como santo, te ve como justo. Pero además de eso, Dios llama progresivamente a que seamos cada vez más santos, cada vez más parecidos a su Hijo, que le obedezcamos cada vez más. Eso no es instantáneo de un momento a otro. Y también, no sé, se convierte una persona y vemos un cambio radical en su vida y cómo el Señor lo transformó, pero en otras personas es más lento. Bueno, hay un progreso, un proceso más que nada, en el que la persona va transformándose y eso es continuo hasta llegar a ser, y el apóstol Pablo dice, hasta que seamos más como Cristo, hasta la medida que es Cristo. La santificación posicional es la posición, valga la redundancia, junto con la justificación en la que Dios nos coloca. Estamos en Cristo. De Cristo estamos revestidos. Y el Padre nos ve a través de su Hijo y nos ve santos. Doy dos pasajes. 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hebreos 10:14, pues mediante esta única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que están siendo santos. Acá también, al igual que en Corintios, salen estos dos tipos, podemos decir entre comillas, de santidad. Él perfeccionó para siempre, santificación posicional, a los que están siendo santos. Progresiva. La santificación progresiva se refiere al proceso mediante el cual nuestra justicia crece gradualmente, el cual es posible gracias a la obra del Espíritu. Dios está obrando en nosotros y nosotros debemos dejarlo obrar para que seamos más como Cristo. Y nuestra oración tiene que ser, Señor, ayúdame a ser más como Cristo. Si estás casado,
Podés decir, ayúdame a ser un esposo, una esposa como Jesús. Si sos un papá, ayúdame a ser un papá como Cristo. Ayúdame a ser un hermano como Cristo. Ayúdame a ser más como el Señor, que tanto nos falta, o por lo menos a mí. Y por último, glorificación. Es el momento en el que Dios finalmente quita todos los aspectos de pecado de nuestras vidas y nos da un cuerpo de resurrección. Como leíamos en Romanos, al final del pasaje que doy, dice, a los que justificó, a estos también glorificó. Este también podemos decir que es cronológico porque ocurrirá el día en que estemos en la gloria con el Señor, cuando el Señor nos llame a su presencia. Si bien es algo que disfrutamos ahora, sabemos que lo concretaremos el día que estemos en su presencia. Y Juan dice, y sabemos, tenemos la certeza que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermano, hermana, vos vas a ser semejante a Cristo. Vamos a ser semejantes a Cristo, vamos a tener cuerpos glorificados. No vamos a tener más este cuerpo que se enferma. Si alguno tiene una enfermedad, si tienen problemas, vamos a estar en la gloria. Y Pablo en Tesalonicenses dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos para siempre con el Señor. Y esto nos tiene que llevar a alentarnos. Pablo dice, aliéntense unos a otros con estas palabras. Es la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Y como pongo acá en el apunte ya casi al final, Dios nos llama a ocuparnos en nuestra salvación. Cuando descubrimos que el Señor nos salvó y no simplemente nos libró del infierno y nos dio tantas bendiciones, como decía Pablo en Efesios 1, nos bendijo con toda bendición espiritual. Hermanos, ¿sos consciente de esa bendición espiritual? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Y cuando descubrimos eso, cuando intentamos tomar cada día más dimensión de lo que el Señor hizo por nosotros, que descendió de la gloria, se hizo hombre, como cada uno de nosotros padeció, soportó el oprobio, que lo escupieran, que lo trataran como al peor de los pecadores, para salvarte a vos y para salvarme a mí, nuestra vida no puede ser igual. Pablo dice en Filipenses y nos llama a ocuparnos en nuestra salvación. ¿Qué significa? ¿Que si no te ocupás la vas a perder? No. De que seas consciente de lo que el Señor hizo por vos y vivas en consecuencia, y yo viva en consecuencia. De que no nos dé igual. Y que tampoco sea venir a la iglesia nada más. Ah, bueno, vengo a la iglesia. No, el Señor quiere que te ocupe todos los días de tu vida, en ser cada día más como Cristo, en bendecir a los que están a tu alrededor, en ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y termino con este versículo. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La palabra de Dios dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Quizás hay alguien acá o alguien que está escuchando en internet y no conoce a Jesucristo. Y ahora conoció de la obra que Jesucristo hizo para salvarnos. Si te das cuenta escuchando el Evangelio que necesitas un Salvador, Jesucristo, es ese poderoso Salvador, que si vas con arrepentimiento y fe a su persona, Él te recibe con los brazos abiertos. Él dice, al que a mí viene, no lo echo fuera. Vos podés venir con tu vida de pecado, seas bueno, te consideres bueno o malo, estás necesitando un Salvador. Y Dios quiere salvarte. Dios quiere perdonarte, justificarte y todas las bendiciones que hoy hemos descrito, Dios quiere dártela en un instante
si depositas tu fe en Jesucristo. Necesitas un Salvador. Necesitas un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Dice que hay un solo Dios y un solo mediador. No te va a salvar ni un pastor, ni un cura, ni nadie que intente acercarse. Jesucristo es ese mediador. Jesucristo hombre, que vino a este mundo para morir en tu lugar, para pagar el precio. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos esa salvación tan grande? Si descuidamos todo lo que el Señor hizo de una manera magnífica para perdonarte a vos y a mí. Que en este lugar, o si estás escuchando en tu casa, no haya nadie que escuche el Evangelio y no crea en Jesucristo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Señor, te damos gracias porque podemos ver en tu palabra esta salvación tan grande, que no dependió en nada de nosotros, Señor, que antes de la fundación del mundo pensaste en nosotros para perdonarnos, para salvarnos, para bendecirnos, Señor, que merecíamos todo lo contrario, que éramos enemigos por naturaleza, pero en tu misericordia quisiste perdonarnos. Gracias, Señor. Gracias por esta salvación tan grande. Y te pedimos que estés obrando en los corazones de aquellos que no tienen esta esperanza. Y también en los corazones de aquellos que quizás están convencidos que la tienen y no lo es, Señor, para que tú estés obrando en salvación, en vida nueva, en aquellos que no te tienen. Gracias por esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús, amén.